Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Isaías 46. Isaías 46, 9 y 10. Dice Isaías 46, 9 y 10: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y el 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiera. Ese es Dios. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. El que dice lo que va a hacer y lo va a hacer. El que cumple su palabra. Y dice Amós 3:7 que el Señor no hará nada sin que revele secreto a quienes, a sus siervos, los profetas. Es decir, que el Señor confía los planes a hombres como tú y como yo, seres humanos. ¿Por qué? Porque Él usa al ser humano con sus defectos y virtudes para transmitir su verdad a personas que tienen defectos. Pero lo más curioso de esto es que a través de toda la Escritura nosotros encontramos la secuencia del pensamiento de Dios. Encontramos también nosotros la manera en cada idea. Esas son lo que vamos a estudiar esta noche, que sin duda alguna tiene que despertar nuestra manera de ver cómo Dios controla el futuro, cómo Él sabe lo que va a pasar y cómo Él ha establecido en su calendario fechas. Él sabe lo que va a pasar. Y nada de lo que pasa en este mundo está fuera de su control. Aún cuando muchas veces nosotros suframos, aún digamos muchas veces, ¿dónde estás, Dios? Nada se le pasa por alto a Él. Él sabe todo. Es cierto que a veces sufrimos. Es cierto que lloramos. E incluso en momentos podríamos dudar de la misericordia y de la esencia de Dios. Pero me viene a la mente de Elena de dice: no hay nada que temer, no tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios ha guiado en nuestra historia. Sí. No hay temer. Fíjate, en los Biblia atraparon por momentos difíciles, pero Dios no los dejó. Venido el tiempo, los puso en un lugar elevado. O un momento, las personas, pero sufrieron y terminaron. San Pablo, que después de haber apedreado, golpeado, maltratado, por muerto, agio, dice que pelear la buena. Dado la fe, por lo cual es guardada la corona de vida, la cual me da el Señor, el Dios de Israel. Solo a mí, dice, todos aquellos que había hecho en su vida. Ahora, vamos a estudiar el capítulo 7 de Daniel. Daniel chapter 7. Hemos estado estudiando durante una semana el libro de Daniel. Y habíamos dicho en un momento que muchos estudiosos de la Biblia, yo lo repetí en el libro de Daniel en dos tópicos. Uno es el histórico, es decir, donde se ve cómo llega Daniel y sus compañeros a Babilonia, cómo son tratados, cómo sufren, cómo se levantan, etcétera, etcétera. Y también vemos el lado profético, ¿sí? Es decir, donde realmente está la profecía, descrita con detalles. Sin embargo, algunos estudiosos de la Biblia dicen que todo el libro de Daniel es una profecía, porque la vida de Daniel y sus compañeros es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios en algún momento
va a atravesar por momentos difíciles. Es una profecía, la vida de ellos. Como tú y yo en algún momento tenemos que sufrir para finalmente levantarnos y estar preparados para ser llevados al reino de Cristo. Abramos el capítulo 7. Y el capítulo 7 es un capítulo bastante interesante, porque ahí encontramos nosotros la clave, la llave para saber en qué momento de la historia estamos nosotros viviendo. ¿Saben? Me llama la atención esto. Siempre que sube un presidente, sobre todo de este país, se han dado cuenta ustedes tal vez de esto que voy a mencionar. Siempre que sube un presidente, o allá en Egipto, allá en Libia, allá en los países árabes, siempre la gente comienza a especular: este es el anticristo. ¿Sí? Mucha gente dice eso. He escuchado a predicadores, esos predicadores que están en las televisiones, televangelistas, esos grandes predicadores, sobre todo de este país. Yo recuerdo haber escuchado que muchos decían: el anticristo. Sí. Otros: Obama. Últimamente, Trump. Y por el carácter que tiene, este es. Trump. Va a volver. Sí. Pero y algunos no, está ya. Es Mussolini. Yo Mussolini. No. El anticristo. Algún líder mundial. You remember. Etcétera. Pero ¿para qué andar? ¿Cuándo se te acuerda? Esa es la pregunta. Pero el presidente de Rusia. Pues bien, analicemos el capítulo 7 de Daniel y veamos cómo Daniel va describiendo los eventos en la historia, los reinos de la historia, y también en qué momento de la historia tú y yo estamos. Dice el capítulo 7, verso 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, hay que analizar esto. Daniel tuvo visiones, sueños, y no es por el resultado de haber comido una docena de tacos, ¿verdad? Es muy común que cuando nosotros cenamos tarde, ¿verdad?, y pesado, en algún momento tenemos pesadillas. Daniel era un profeta de Dios, y Dios aquí le estaba revelando algo, y no era tanto, no era tanto por los tacos que había comido. Sí, Daniel estaba viendo, dice que había vientos, dice, que combatían en el gran mar. ¿Qué será eso que vio Daniel? ¿Qué será eso que él vio? Los vientos que combaten, que pelean. Ahora, nosotros aquí en Oklahoma sabemos lo que significa cuando 2 vientos combaten, ¿verdad? Un viento frío y un viento caliente. ¿Qué da como resultado? Tornados, ¿verdad? Sabemos. Ahora, ¿y qué produce un tornado? Miedo, destrucción, ¿verdad? Temor. Pues bien, Daniel está viendo él y escucha ruido, sin duda alguna, en su visión. Y él ve esos 4 vientos que combaten, ¿sí? Combaten. ¿Qué significará eso? ¿Qué significarán esos vientos y que están en el medio del mar, dice? Analicemos. Yo sé que el tiempo no nos va a dar, la verdad.
es más, ni vamos a entrar prácticamente ni a la mitad del capítulo 7 hoy. Pero analicemos un poquito para ir encajando. Daniel dice que él ve cómo los vientos, norte, sur, este y oeste, dice, los 4 vientos están peleando en el mar. Peleando, es decir, tratando de ganar uno a otro. ¿Sí? ¿Qué significará eso? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significan las aguas? Ahora, todo eso nos va a ayudar a nosotros a entender entonces cómo es que se dan los eventos en la historia. Jeremías capítulo 49. Sí. Jeremías capítulo 49. Ahí encontramos nosotros algún destello de lo que podría significar esto. Versos 37, 49, 37. Dice, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espadas hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Se me hace que ese versículo lo tomé mal, permítame. Permítame. 36. A ver. 49:36. Ya lo perdí. Jeremías, ¿no? 49. $36. Oh, sí, perdón, ahí estaba. Dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde yo voy, y a donde no vayan fugitivos de Elam. Ahora fíjense, cuando tú lees el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, encuentras algo bien interesante. Sí. En el capítulo 7 de Apocalipsis, tú encuentras cómo dice que hay ángeles que están deteniendo los 4 ángulos, los 4 vientos. ¿Por qué están deteniendo esos vientos, esos ángeles? Porque esos vientos quieren soplar, ¿sí? Y esos ángeles dicen que están deteniendo los vientos porque va a venir destrucción. Y antes de que venga esa destrucción, Dios quiere sellar a su pueblo. Los vientos significan destrucción, significan guerras, significan momentos difíciles en el mundo, conmoción en el mundo. Ahora, dice también el verso Daniel 7, volvamos a Daniel 7, dice que Daniel vio también, verso 3 dice, Daniel chapter 7 verse 3, dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué significan? ¿Qué significa el mar? ¿Sí? Large number of people. ¿Sí? El versículo permítame ver el 23, dice el verso 23, verse 23 del capítulo 7 de Daniel. Dice, y dijo así:
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué significan entonces las bestias? Reinos, ¿sí? Sí, las bestias son reinos que van saliendo del mar. ¿Qué significa mar? Esa multitud. Pueblos habitados, lugares habitados. Estas bestias están saliendo entonces de lugares donde ya hay mucha población. Han venido de tumultos, han venido de guerras, han venido de desastres. Venciendo y salen para vencer otra vez. Han ido creciendo, ¿sí? Así como los boxeadores. Los boxeadores no de la noche a la mañana pelean con el que está arriba, sino que vienen peleando con uno, con otro, y llegan a vencer a tantos que un día les dan el privilegio de pelearse con el Canelo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora sí están a la misma altura. Quiere decir que los países o los reinos estos han venido venciendo hasta que tienen el poder para enfrentar al reino que está en ese momento. Ahora, vemos entonces, dice que estas serán bestias. ¿Qué significan entonces las bestias? Reinos. Ahora es fácil entenderlo entonces. Daniel está viendo una secuencia de reinos. Dice que, verso 4, la primera bestia, dice, era como león y tenía alas de águila. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué vio Daniel ahí? Un león. Un león. ¿Cómo era ese león que tenía? Alas de águila. Ahora imagínense, ¿cómo es conocido el león? King of the beast. King of the beast. El rey de las bestias, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense. Yo creo que no es fácil poder enfrentar a un león cara a cara, ¿verdad? Y decir, voy a ganarle al león. Es imposible. Con trabajo uno le gana a un pitbull, ¿verdad? Ahora imagínate enfrentarte a un león. El león es conocido como el rey de las bestias. El rey de la selva le llaman. Who is the king of the jungle? ¿Verdad? Hasta el cantito está, ¿verdad? Pero fíjense ustedes. Quiere decir de que en orden de, por decirlo así, de importancia, Babilonia fue un reino bien poderoso, el más poderoso del mundo. Dentro del contexto. Sí, en el contexto. Antes las armas no. Sí, o sea, era la manera como gobernaba, el poderío, la riqueza. Era tremendo el esplendor que tuvo Babilonia. ¿Sí? Ahora, aquí vemos nosotros que esta bestia era una bestia fuerte, poderosa, y tenía alas de águila. ¿Qué significarán las alas? ¿Sí? ¿Qué significarán las alas? ¿Sinónimo de qué son las alas? De velocidad. ¿Sí? Y si son de águila, el águila también es conocida como la reina de las aves, ¿cierto? El águila viene siendo la reina de las aves. Ahora vemos nosotros entonces una combinación aquí. Alas de águila, un león. Y que este animal, dice, finalmente se puso de pie, dice, o sea, en dos patas. Y dice que finalmente le fue... sus alas fueron arrancadas, dice, y fue levantado del suelo y se puso así de pie como el ser humano, y le fue dado, dice, corazón de hombre. Ahora, si tú pones a un león y a un hombre a pelear, ¿quién gana? El león.
Si le dan entonces a esta bestia un corazón de hombre, ¿qué quiere decir eso? De que su fuerza fue debilitada. Es decir, llegó el momento en que disminuyó el poder de esta bestia poderosa. Ahora, después de esta bestia dice, y aquí, verso 5, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Era un oso. Ahora, esta otra bestia, hermanos, es de igual manera muy poderosa. ¿Sí? Yo no me le pondría al frente a un oso. Creo que nadie de aquí, ¿verdad? A mí me ha tocado estar en campamentos donde de repente aparece otro oso por aquí, ¿verdad? Y guardando distancia, ¿verdad? Con los ositos. Gracias a Dios no hemos encontrado ningún oso o una osa en este caso. Hemos visto siempre los cachorrillos. Tengo un amigo que en un campamento de repente se topó con un oso mediano, un oso adolescente. Y se quiso hacer el fuerte, ¿no? Y le gritó al animal, le hizo ruido y el animal salió huyendo. Iba el animal corriendo y de repente como que se acordó el oso de que era oso. Y frenó y se paró y volteó a verlo y comenzó a caminar hacia él. Este amigo dejó de corretear al oso, por supuesto. Salió huyendo a su carpa. Ahora, fíjense ustedes. Aquí vemos nosotros a un oso, dice que de un costado estaba más alto que de otro. Y dice que tenía 3 costillas en su boca, en sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora imagínense, una bestia que se levanta de un lado más que de otro. Yo me imagino que traía sangre en la boca, masticando, triturando los huesos, las costillas. Una bestia poderosa también. ¿Qué reino sería el que representa este? Lo vamos a analizar más adelantito. Y dice el verso 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto, dice, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, aquí vemos ya 4 bestias. A ver, esto tenemos que memorizarla, ¿sí? A ver, ayúdeme. León con alas de águila. Y luego un oso con costillas en un lado más levantado que otro, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Un leopardo con 4 cabezas y tenía también 4 alas, ¿sí? Y también la 4ª bestia, ¿qué bestia era? Espantosa y terrible. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, sabemos qué bestia era esta. ¿Sabes qué bestia era? Era un dragón. Era un tiranosaurio, un Rex. T-Rex. Sí. Era una bestia espantosa y terrible. Y sí, imagínense, aquellos que han visto esas películas de Jurassic Park, cómo esos animales destruyen. Ahora, yo cuando leo también
Esto me puedo imaginar a estas bestias triturando, destruyendo. Ahora, volvamos nuevamente. Estas bestias representan reinos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel le describe al rey ese sueño que tuvo el rey? Una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, y luego, ¿qué más? Las piernas de hierro, y después los pies y los dedos de barro con hierro. ¿Y los otros imperios dónde quedan? ¿Cuáles otros? Los grandes, como los chinos, los mongoles, que fueron poderosos, tenían imperios grandes también. En el calendario de Dios no entran. Son imperios. Son imperios. Y si uno analiza, Rusia tampoco está, y Rusia es un poder grandioso, ¿verdad? ¿Por qué? Mark dice que no hasta en Revelación, pues ahí se menciona. ¿Cómo? You can find some references to the kingdoms of Asia and other parts of the world, I think in Revelation, not in Daniel, so more in Revelation. Sí, sin duda alguna. Lo que se entiende es de que estos imperios que menciona Daniel son solo los que tuvieron que ver con los hijos de Dios, los que interactuaron con el pueblo de Israel y su remanente y todo eso. No, y también cuando uno analiza la secuencia, sin duda alguna que Dios utiliza estas figuras, porque ahí vemos nosotros la secuencia de imperios que llegaron a ser en verdad poderosos y que cubrieron en ese entonces todo lo que era el mundo conocido. ¿Sí? Llegaron a ser poderosos. O sea, por ejemplo, el imperio el tercer imperio, que es el imperio de los griegos. Los griegos. Se dice que Alejandro el Grande, él conquistó al mundo conocido. O sea, le faltó, se regresó. O sea, llegó a ser tan poderoso. Por eso aquí se le pone al leopardo. ¿Cuántos saben lo que es la fuerza de un leopardo? A mí me asombra cuando veo esas, ¿cómo se dice? Documentales de animales. Cómo el leopardo agarra a un venado, o alguna gacela, y se sube a los árboles con el animal en la boca. ¿Sí? Tiene una fuerza descomunal ese animal, esa bestia. Es una bestia poderosa, fuerte y a la vez ágil, hasta más ágil que un león. Por eso también se le ponen aquí al leopardo alas, dice. Tiene alas de ave. ¿Por qué? Bueno, porque las alas, como ya dijimos anteriormente en el caso del león, significan velocidad. ¿Sí? La velocidad con la cual fueron conquistando. Tenía más alas que el león. ¿Sí? Es decir, la rapidez con la que se dice que no recuerdo si eran 8 o 10 años le bastaron solamente a Alejandro el Grande para conquistar todo el mundo conocido. 10 years. Ok. 10 años fue suficiente, imagínense ustedes, para conquistar a todo el mundo conocido. Qué tremendo poder tuvo. Estrategia militar tremenda. Armas. Por eso le llamaban Alejandro el Grande, sí. Por eso era el grande. Ahora, esto nos deja a nosotros ver entonces que Dios apunta, y contestando tu pregunta, Josué, apunta y Él utiliza esa secuencia de reinos para finalmente llevarnos a la culminación, para que nosotros sepamos en qué reino estamos nosotros. Ahora fíjense,
Babilonia fue el primer reino, el primer imperio universal que existió. Dice, permítame ir. Dice, vamos a brincarnos lo del capítulo 7, el verso 9, porque eso lo vamos a explicar después. Vamos al versículo 17. Sí. Vamos al versículo 17, chapter 7, verse 17. Dice, estas cuatro bestias, estas cuatro grandes bestias, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, dice. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cómo está eso? Dice aquí que estas cuatro bestias son cuatro reinos que se iban a levantar en la tierra. Analicemos. ¿Quiénes son? Ahora sí, ayúdame y vamos a memorizarlo. El león era Babilonia. El oso, Medo-Persia. El leopardo, Grecia. Vamos a analizar después de que el mismo libro de Daniel nos dice quién era. Y en el cuarto, Roma, que era la bestia indescriptible. Ahora, esta bestia, hermanos, cualquiera diría, bueno, ¿y a nosotros qué nos toca eso? Pero con el versículo que acabamos de leer, volvemos a leer, versos 17 y 18. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Quiere decir que en la cuarta bestia, cuando se levanta la cuarta bestia, después de esa cuarta bestia, ¿qué reino sigue? ¿Ah? El reino de Dios. Sí. ¿Cierto? Es decir, ahora yo les hago esta pregunta. ¿En qué reino estamos viviendo nosotros entonces? Ahora, en este momento. ¿En qué reino estamos? ¿En cuál? Sí, pertenecemos al reino de Dios, sí. Pero en el reino mundial, ¿cuál es? Roma, ¿sí? La cuarta bestia, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que es la cuarta bestia? Pero si nosotros no somos gobernados por Roma ya. Y aquí es donde aquí es donde va a comenzar lo bueno del tema entonces. Porque fíjense ustedes, la cuarta bestia dice que es una bestia indescriptible, que pisotea y destruye con su boca, con sus pies, etcétera, etcétera. Dice, el verso 8 del capítulo 7, después de describir a esta bestia, nos dice que esta bestia iba a tener todavía una secuencia más después de ser un imperio. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Acuérdense que la bestia cuarta, es decir, la bestia indescriptible, el dragón, tenía 10 cuernos, dice, y dentro de esos cuernos, o sea, salió un cuernito pequeño. Y delante de ellos, dice, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca, que hablaba grandes cosas. ¿Qué encuentran ahí? Un cuerno, un cuerno número 11. ¿Sí? Salió de entre los 10. Ahora analicemos esto, hermanos, ya para ir concluyendo por el momento. Roma llegó a su fin porque era tan
Roma gobernó muchos, pero muchos siglos. Sí. Más de 500 años gobernó Roma. ¿Sí? ¿Sí? Como imperio romano. Es decir, que aplastaba, pisoteaba. Fue tremendo el imperio romano. En los tiempos de qué reino nació Jesús. A ver, de Roma pagana, de Roma imperial. ¿Sí? En ese tiempo nació Jesús. ¿Quién persiguió a Jesús cuando era bebé? Herodes. ¿Y Herodes a qué imperio pertenecía? Al imperio romano. ¿Bajo qué momento murió Jesús? ¿Bajo qué reino murió Jesús? Bajo el imperio romano. ¿Sí? Es decir, Roma llegó a ser un imperio bastante poderoso, que pisoteó a su antojo, que mató gente a su antojo. ¿Sí? Pero ahora llegó el momento cuando el imperio comenzó a debilitarse debido a la invasión de las tribus bárbaras en Europa. Estas tribus comenzaron a disminuir el poder de Roma, a tal grado que era difícil poder controlar tantas invasiones. Imagínense ustedes 10 diferentes pueblos levantándose, y en cada pueblo tenían filosofías diferentes, eran poderosas militarmente hablando. Se dividió internamente. Sí. ¿Por qué? Porque en los planes que nos presenta Dios aquí estaba de que en algún momento se tenía que dar lugar ¿a quién? Al cuerno pequeño. Ahora, esto Dios lo previó. Dios sabía que un día se iba a levantar ese cuerno pequeño. So those were the 10 horns, no the 11 horns. Eran 10 y uno se levantó, que es el cuerno pequeño. Son 11. Ahora, este cuerno pequeño, Pero ya no existían los 3. este cuerno pequeño derribó a 3. Sí, pues quedaron 3, nomás quedaron. Sí, este cuerno derribó a 3. Dice aquí que derribó a 3 cuernos. Quedaron 7 más ese cuerno pequeño. Ahora, la próxima semana vamos a dar más detallitos sobre estos reinos. Pero ahora, analicemos esto, hermanos, ya para concluir. Este cuerno pequeño que se levanta dentro del mismo imperio romano